¿Sí me Doc, escuchan o no? sí, pero Nina sí está hablando, solo que parece que se le dañó el micrófono porque sí sale con el micrófono prendido. Pero no escuchamos, bueno, no, yo no escucho absolutamente nada. Sí, ya le estamos No, escribiendo creo que en no lo el chat. escuchamos. A ver, Melanie Jarrín, contéstame la misma pregunta que le hice a Nina. Ya, Doc, buenas tardes. Bueno, primero decía que para formarse la insulina empezaba en las células beta. Entonces, en los ribosomas era donde empezaba todo este proceso. En el ribosoma va a haber la llamada preproinsulina, la cual en cambio va a, bueno, es una insulina inactiva. Luego esta preproinsulina se va a convertir en proinsulina, la cual va a ir hacia la... Bueno, todo esto pasó en el ribosoma, en el retículo endoplasmático rugoso. Luego va a convertirse en proinsulina y esta proinsulina es una... tiene péptido A, B y C. Está conformada por péptidos A, B y C. Esta llega hacia el aparato de Golgi, en donde en cambio tiene que ser secretada, y decía que esta proinsulina necesita liberar este péptido C para que tengamos aquí insulina y péptido C. Y estos ya son la proinsulina y el péptido C eran inactivos. Y de ella se convierte en insulina para poder ser secretada. Perfecto. María José Montúfar. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Dime, ya ahorita tus compañeras anteriores mencionaron qué produce cada una, o sea, cuáles son los tipos de células. Dime qué produce cada una de las células. La Ya, alfa, la beta, la delta. las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina, las células delta producen somatostatina y las células F producen péptido pancreático. Perfecto. Polipéptido pancreático. Paul. Presente, Doc. Ustedes no sé ni qué preguntarles porque ustedes me van a exponer todo ahorita. Háblame un poquito de los transportadores de la glucosa. ¿Cuántos transportadores tenemos? ¿De qué, Doc? Perdón. Se me De los cortó el audio. transportadores de la glucosa. ¿Cuántos transportadores tenemos? Ah, ya. Bueno, básicamente hay diferentes tipos de transportadores de la glucosa que se van a encontrar en diferentes eh, órganos. Ya existen una gran variedad de transportadores. Pueden ser los más reconocidos van a ser el GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 y el GLUT6. Y hay, si no estoy mal, ahí está el GLUT12, pero los primeros 6 van a ser los principales. El GLUT1 va a ser un transportador común que va a estar se puede encontrar en todos los tejidos. El GLUT2 va a estar principalmente ubicado en lo que son el hígado y también en los islotes pancreáticos per se, en las células. El GLUT3 va a estar, su ubicación principal va a ser en el cerebro, en las células neuronales. El GLUT4, que va a ser el importante, que este va a ser el que es sensible a la insulina y va a encontrarse en el músculo, en el corazón y sobre todo y también en el tejido adiposo. El GLUT5, que también va a ser un transportador que va a estar encontrado en el intestino, en el riñón, las células renales, y por último el GLUT6, que va a estar ubicado en el vaso y también en ciertas células cerebrales. Muy bien. Natalie. Sí, Doc, dígame. Dime, ¿qué hace la somatostatina? ¿Qué Ya, bueno, estimula? ya les voy a hablar acerca de la somatostatina. Bueno, principalmente las acciones principales es inhibir la secreción tanto del glucagón como de la insulina. También se ha visto que tiene importancia en lo que es reducir la motilidad del estómago, del duodeno y de la vesícula biliar, pero sobre todo su principal función es que...
amplía el periodo en el cual se asimilan los nutrientes que existen en la sangre. Bien. Listo. Ya no regresó Nina. No, Doc, parece que la compañera tuvo algún problema con el internet porque no responde a los mensajes tampoco. Bueno, entonces la dejamos pendiente. Listo, Sí. chicos, soy toda oídos para... ¿Alguien me faltó? Sí, falta Sí, yo, creo. igual yo. ¿Quién? ¿Quién me faltó? Santos Yesenia, Doc. Y Moreno Montserrat. ¿Quién me faltó? Perdón, no los escuché. Moreno Montserrat. Y Santos Yesenia. Ah, sí, es cierto. Yesenia Santos. Perdón, lo salté. A ver, permítame un segundo, Paul. Vamos a acabar. Yesenia, dime las funciones del glucagón. Ya, Doc. 3 funciones del glucagón. 3 funciones del glucagón. Este Ujú. decía que iba a aumentar la concentración plasmática de glucosa, iba a provocar una glucogenólisis y el aumento de la glucosa, y también decía que iba a promover la gluconeogenia. Gluconogenia. Ujú. Perfecto. Y Yesenia. Montserrat. Sí, Doc. Ya, ahora dime 5 funciones de la insulina. ¿Sí me escucha, Doc? Sí, perfecto. En general, En general. ya. Bueno, uno puede ser que aumenta la captación de glucosa en todo lo que es de los tejidos. Ujú. Ay, me sale Sí, sí, te escuchamos. Ay, perdón, Doc, es que me sale internet deficiente. Otro también es que controla lo que es la glicemia. Bueno, se parece a lo que dijiste al anterior. También facilita todo lo que es, o sea, bueno, va a facilitar la captación y el depósito de lo que es la glucosa en el hígado. También el depósito rápido de glucógeno, igual en el hígado. Y va a favorecer la conversión de todo lo que es el exceso de ácidos grasos, y también va a inhibir lo que es la gluconeogenia. ¿Qué hacen las grasas? No, no le escuché, Doc. Qué hace la insulina en en las grasas? ¿Cuál es el efecto sobre las grasas? O sea, va a favorecer la síntesis y el depósito de los lípidos. ¿Cómo se llama eso? Ah, no recuerdo esa parte. Lipogénesis. No, sí, lipogénesis. Ujú. ¿Alguien más me faltó? Solo Nina, ¿no? Sí, Doc, solo hay de falta. Listo, Paul. Doc, ¿sí me escucha? Buenas tardes, Doc. Ya, Doc, ya llegó. Doc, Nina, sí, lo que pasa es que estoy solo con datos, no tengo internet, está lloviendo mucho por acá. ya te escucho un poquito. Dime, ¿cuál es el aporte linfático que tiene el páncreas? Hola, Sí, Dim. Doc, ¿sí me escuchan? ¿Me puedes Sí, sí repetir? te Pues es que no se escuchamos. escucha. No escucho. Ay, ahora. Mm. Continúa, Paul, en lo que solucionamos el problema con Nina. Listo, Doc.
Buenas tardes compañeros, buenas tardes Doc. Nosotros les vamos a hablar acerca del páncreas y vamos a empezar con la embriología. Cámbiale, Nati, por favor. Ya, bueno, como ya mencionaron mis compañeras durante las preguntas, pues sí, el páncreas va a iniciar su desarrollo alrededor de la 5ª semana de gestación y el páncreas se va a originar de 2 yemas, una yema que va a ser ventral y una yema que va a ser dorsal. La yema que se va a encontrar de forma dorsal va a encontrarse unida al duodeno primitivo, mientras que la yema ventral del páncreas se va a encontrar en la proximidad de la unión del conducto colédoco primitivo al duodeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que se desarrollen ambas papilas pancreáticas? Pues bueno, en teoría la yema pancreática dorsal va a recibir el estímulo de 2 componentes principales. El primero va a ser el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 y de la activina, los cuales van a ser secretados a partir de la notocorda y van a provocar la proliferación de células en la parte caudal del intestino primitivo anterior. Mientras que la yema pancreática ventral va a recibir estímulo del mesodermo, aunque también cierta literatura menciona que también recibe estímulo del factor de crecimiento fibroblástico de tipo 2. Siguiente, Nati. Ya, bueno, entonces, básicamente las papilas se van a encontrar, las yemas, perdón, se van a encontrar en direcciones opuestas y ambas se van a encontrar rodeadas por el mesogastrio, la yema posterior por el mesogastrio dorsal y la yema anterior por el mesogastrio ventral. ¿Y qué es lo que pasa para que estas 2 yemas se utilicen? Se unan, perdón. Pues bueno, va a suceder, lo que ayuda al proceso de unión de ambas yemas va a ser las rotaciones, tanto del estómago como de las rotaciones del duodeno, que suceden alrededor de la 6ª semana. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues para que el duodeno alcance su posición, o sea, su característica forma en C y su segunda porción se vuelva retroperitoneal, pues va a ocurrir que este va a girar hacia la derecha y hacia posterior, provocando que la yema pancreática ventral también siga este trayecto y en la zona posterior también se encuentre con la yema pancreática ventral. Estas 2 yemas se van a unir alrededor de la 7ª semana. Es un poquito difícil visualizarle con imágenes, así que en la siguiente diapo, por favor, Nati, les puse un videito para que se entienda mejor. Entonces, esto que vemos ahí es la región caudal del intestino anterior y lo que están señalando, lo primero era la yema pancreática ventral y la parte de atrás es la yema pancreática dorsal. Entonces, conforme estas yemas van creciendo y se van desarrollando y empiezan las rotaciones tanto del estómago como de esta sección del duodeno, pues ambas yemas se van a juntar, van a rotar de manera hacia posterior, en donde se van a unir y se van a fusionar, formando también los conductos, el principal como el secundario, que ya les voy a explicar. Bueno, ahí vemos cómo se unen. Esta unión, recordemos que se forma más o menos a la 7ª semana de gestación y va a dar origen a la formación de los conductos de la vía principal, el conducto de Wirsung, y de la secundaria, que es la de Santorini. Ahora, en esta parte, ¿por qué este órgano queda de forma retroperitoneal? Esto se debe básicamente, o sea, por el mismo proceso, por la rotación tanto del estómago duodeno y también a la rotación del mesogastrio dorsal, que va a provocar el adosamiento del páncreas, del cuerpo del páncreas hacia la cavidad posterior, como van a observar. Igual, esto depende de los giros que que se produce para el duodeno y para el estómago. Entonces ahí observamos cómo el duodeno queda en esa posición hacia la derecha, mientras que el páncreas queda adosado a la parte posterior. Ahí sí cámbiale nomás. Listo, entonces una vez que ambas yemas se unen en la parte posterior, pues van a originarse los conductos pancreáticos y como sabemos hay un conducto pancreático que es principal y un conducto pancreático que es secundario o accesorio. El conducto pancreático principal va a estar formado por todo el conducto de la yema ventral y por la porción distal del conducto de la yema dorsal, como pueden observar en la imagen de abajo.
mientras que el conducto pancreático accesorio se va a formar en los casos en los que este todavía se observa, porque en la mayoría de casos este degenera, este va a estar formado por la porción proximal de la yema dorsal. Siguiente, Nati. Listo. Entonces aquí podemos observar en esta imagen cómo después de la rotación ambas yemas se unen y cómo se forman los conductos pancreáticos. ¿Listo? Entonces, como les expliqué, ambas yemas completan su unión hacia la 7ª semana de desarrollo y la yema dorsal va a dar origen a la parte superior de la cabeza del páncreas, a la zona del cuello, el cuerpo y la cola. Mientras que la yema ventral va a dar origen a la parte inferior de la cabeza del páncreas y al proceso muciforme, que es la parte más caudal del páncreas. Siguiente, Nati. Listo. Bueno, en cuanto a la histogénesis, pues el parénquima pancreático va a formar dos regiones pancreáticas, que va a ser una región endocrina y una región exócrina. La región exócrina va a estar compuesta por acinos pancreáticos y canales, mientras que la región endocrina va a estar compuesta por los islotes de Langerhans, que van a aparecer más o menos a la 12ª semana de desarrollo. En teoría, las primeras células que se van a diferenciar van a ser las células B. Estas van a empezar a producir insulina cerca de la semana 10. Y posteriormente, estas células van a ser células que se desprenden de las células acinares y se van a juntar en estos cúmulos celulares que son los islotes. Posteriormente, estas células van a ser recubiertas por otro tipo de células que también procedente de estas células acinares, que se denominan las células alfa. Estas células alfa, productoras de glucagón, van a empezar su actividad cerca de la semana 15. Las células delta, Doc, esto no encontré una semana exacta en la que estas inician su diferenciación o algo por el estilo, pero se cree que estas células van a también diferenciarse más o menos al mismo tiempo que las células beta o incluso un poco antes. Entonces, ¿de qué depende la diferenciación de una célula o de un tipo celular u otro? Depende de dos genes principales. El primero que va a ser PAX4 y el segundo que va a ser PAX6. Entonces, básicamente, las células que expresen ambos genes van a desarrollarse hasta células alfa, a células beta, a células delta y a células F. Mientras que las células que solo expresen PAX6 van a diferenciarse hacia células alfa. Exactamente, no se conoce bien las semanas a la cual la célula delta empieza a detectarse, pero sí se cree que es muchísimo antes que las células. Se cree, de hecho, que es la primera, que inicia antes que inclusive las células beta, pero no tenemos con precisión una semana exacta. Sí. ¿Me pueden escuchar? Espérame, Sí, antes de que pasemos ahí, Nati. Paul, ¿cuáles son las anomalías embriológicas del páncreas? Sí, perdón, me olvidé de mencionar. Pues bueno, la primera anomalía morfológica o una de las más comunes va a ser el páncreas, ¿cómo es? Páncreas anular. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder en esta? Que va a haber cierto tejido pancreático que se va a quedar endosado alrededor del duodeno y puede provocar un anillo, el cual puede ser completo o puede ser incompleto. Y lo que ocasiona va a ser un estrangulamiento de esta sección duodenal. Se cree que básicamente esta anomalía se debe a... Bueno, la teoría más aceptada es que la yema pancreática la ventral, va a ser bilobulada, es decir, que van a haber dos lóbulos. Y se cree que envuelve al duodeno debido a que al momento de que el duodeno realice su rotación, ambas yemas se van a desplazar en direcciones opuestas. Entonces, una yema va a llegar a la parte posterior del páncreas siguiendo la línea posterior del duodeno, mientras que la otra yema va a llegar a la parte posterior del páncreas siguiendo la línea anterior y le queda como, o sea, le aprietan esta zona duodenal. Un anillo, forman como un anillo. Sí, un anillo, exacto. ¿Y es más frecuente en qué sexo? ¿Masculino o femenino? Creo que es más frecuente en el sexo masculino, Doc. No, es más frecuente en las ¿En el niñas. femenino? Ok, No es algo bien infrecuente, es una anomalía muy frecuente. ¿Y la otra cuál es?
Ya, otra que leí es la del páncreas divisum. Esta también era una anomalía que es bastante infrecuente y esta se va a caracterizar porque las yemas pancreáticas, o sea, existen una yema pancreática dorsal y una ventral. Sin embargo, al momento de fusionarse, esta función puede ser o incompleta o no existir. Entonces, quedan como que las dos yemas independientes o no se fusionan del todo bien. Y decía que generalmente este tipo de malformación pues no generaba como tal un cuadro sintomático y pasaba básicamente desapercibida. Ya. Y otra que es así es muchísimo más frecuente, La agenesia pancreática, ¿no? ¿cuál más leí? El quiste verdadero, Doc. No, El páncreas ectópico. el páncreas ectópico. ¿En qué lugares se localiza principalmente este páncreas ectópico? Bueno, decía que tenía varias localizaciones. La principal iba a ser en el estómago. También se Ajá. podía encontrar páncreas ectópico en el duodeno, en el yeyuno y en el ilion, Doc. Exactamente. Entonces, por eso también cuando hay un tumor, sobre todo neuroendocrino, no solamente se busca en el lugar del páncreas, sino se busca en las otras localizaciones donde pudiera estar un páncreas ectópico y que pudiera estar la producción de cualquiera de sus células. Listo, ahora sí, Nati, somos todos oídos para la anatomía. Ya, bueno, continuando con la anatomía del páncreas, tenemos que tener en cuenta primero cuál es la configuración externa. El páncreas se caracteriza por ser una glándula con una forma alargada en sentido de derecha a izquierda. Tiene una coloración de rosado pálido y también se ha especificado que tiene bordes irregulares, lo que le confiere una apariencia un poco lobular. Entre las dimensiones se ha visto que el peso varía aproximadamente entre 70 a 100 miligramos y las dimensiones serían 20 centímetros por 5 centímetros y por 2 centímetros. Entonces, en cuanto a la configuración externa, el páncreas describe una concavidad posterior a nivel de la columna lumbar, sobre todo es a nivel de las vértebras L2 y L4, y está constituido principalmente por lo que son cabeza, cuello, cuerpo y cola. Ahorita les voy a explicar como que lo más básico de estas partes del páncreas y luego les voy a explicar un poquito más de cómo se relacionan cada una de estas. Bueno, en primer lugar, la cabeza, esta se encuentra un poquito orientada hacia adelante y a la derecha. Está enmarcada por el duodeno en su borde superior y en su borde inferior también se corresponde con la porción horizontal del duodeno. Algo que destacamos de la cabeza, espérenme un ratito ya. Ya, algo que destacamos de la cabeza es que tiene un proceso unciforme. En la parte inferior, la cabeza adopta una forma de gancho y a esto se le va a llamar proceso unciforme o también recibe el nombre de páncreas menor de Winslow. Ya, el cuello o también como conocido como istmo del páncreas, este permite la unión de la cabeza con el cuerpo. Y es una porción un poco más alargada que ancha y mide aproximadamente 2 centímetros de longitud. Entonces, esta imagen, no sé si pueden ver mi puntero, ¿sí? Sí. Ya, bueno, en la imagen podemos ver que en el borde superior del cuello, este está en directa relación con lo que es el tronco celíaco, mientras que en el borde inferior, este se relaciona con la porción horizontal del duodeno, y algo que cabe destacar aquí es que aquí hay la incisura pancreática, en donde se insertan los vasos mesentéricos superiores. Aquí tenemos la arteria y la vena mesentérica superior. Constituciones anatómicas del cuello se ve que está formado por, presenta dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Por ejemplo, el tubérculo anterior se ubica por debajo del duodeno, por lo que no se lo puede distinguir y a veces se lo confunde también con la cabeza del páncreas, mientras que el tubérculo posterior, que también se lo denomina lomental, se encuentra situado detrás del duodeno, justo en la unión del cuello con el cuerpo. Bueno, respecto al cuerpo, este se aparta de la cabeza de la glándula hacia la izquierda y hacia arriba. Por atrás tiene una figura o una configuración cóncava y si nosotros realizáramos un corte sagital del cuerpo, esto tendría una forma de prisma, es decir, que podríamos identificar una parte anterior, posterior e inferior. Y la cola, que es la parte que se encuentra más hacia la izquierda del páncreas,
Esta está relacionada directamente con lo que es el hilio del vaso. Bueno, entonces, prácticamente nosotros ya sabemos que el páncreas tiene una porción exócrina y una porción endocrina. Entonces vamos a comprender la anatomía de estas porciones. La porción endocrina viene dada por las glándulas, en donde destacan las glándulas de secreción interna, que están constituidos por los islotes de Langerhans, mientras que la parte exócrina, esta está constituido por lo que son los acinos glandulares y también los conductos pancreáticos que vamos a presentar a continuación. Bueno, el conducto pancreático de Wilson, o también conocido como conducto pancreático principal. Como podemos ver en la imagen, este se origina a nivel de la cola del páncreas y se dirige hacia la cabeza, un poco hacia la parte inferior. Entonces aquí va a formar como una forma de una S itálica. Este conducto pancreático va a alcanzar el conducto caledoco cerca de la pared proximal del duodeno, como podemos ver. Entonces aquí se une con el colédoco y va a depositar su contenido a nivel de la ampolla pancreática, que sería, y esta se abre a nivel de la papila duodenal mayor. Bueno, en otros casos también se presenta el conducto el conducto pancreático accesorio. Entonces, este conducto pancreático accesorio, la única diferencia es que se dirige un poquito hacia arriba, como podemos ver en esta imagen. Se dirige hacia arriba, alcanza la pared proximal del duodeno y esta se va a vertir su contenido a nivel de la papila duodenal menor. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, el conducto pancreático principal va a drenar lo que es la cola, el cuerpo, la cabeza en su porción inferior. Y el conducto pancreático de Santorini, este se encarga más de drenar lo que sería la cabeza del páncreas en su porción superior. Ya, algo que es súper interesante tener en cuenta es que el páncreas es uno de los órganos más fijos en toda la cavidad peritoneal. Y esto se debe principalmente a sus tres características. Primero, tiene coalescencia con el peritoneo parietal posterior. También tiene solidaridad con el duodeno y también presenta varias raíces vasculares que adosan al páncreas en la mayoría de su trayecto. Entonces, para entender cómo es que se da este adosamiento del páncreas a la pared posterior, tenemos que tomar en cuenta lo que nos explicó Paul del desarrollo embrionario. Entonces, en el desarrollo embrionario vimos que existía tanto un esbozo ventral como un esbozo dorsal. Entonces, cuando existe la rotación de los órganos, principalmente el duodeno lo que va a hacer es arrastrar al páncreas, principalmente a la cabeza del páncreas, y lo sitúa tanto en la parte derecha y posterior, y esa va a ser la ubicación de la cabeza del páncreas. ¿Qué más? Espérenme un ratito. Ya. Entonces, ¿cómo es que se fija el páncreas a la pared, al peritoneo parietal posterior? Lo hace mediante una fascia que se denomina retroduodenopancreática, o también se le denomina la fascia de Treitz. Miren, aquí se ve el páncreas. Esta partecita de aquí sería el peritoneo parietal posterior, y aquí en las líneas las líneas punteadas, esa representa la fascia retroduodenopancreática o la fascia de Treitz, que permite la fijación del páncreas. Ya, entonces, como les dije, la parte derecha o la porción derecha que corresponde a la cabeza y al cuello del páncreas va a corresponderse o va a quedar adosada a la pared posterior por medio de la fascia retroduodenopancreática, pero no ocurre lo mismo con la cara izquierda, puesto que esta se queda, como decir, no es que va a estar en relación con esta fascia, sino que más bien aquí aparece otra fascia que sería la fascia retropancreática, o también se le denomina la fascia de Tolt. Ya, en cuanto, bueno, particularmente hablando de lo que es el peritoneo, tenemos como punto principal la referencia anatómica el mesocolon transverso. Miren, aquí les voy a señalar, no sé si miren, ya, esto es el mesocolon transverso, ¿no? Entonces, este mesocolon transverso nos va a dar un indicio anatómico para que podamos diferenciar este adosamiento del páncreas, separando tanto en una región infracólica, que sería todo lo que se encuentra por debajo del mesocolon transverso, y la región supracólica, que es lo que está
por encima de este mesocolon transverso. Entonces, la parte infracólica, esta se va a corresponder con la gran cavidad peritoneal y comprende sobre todo a la porción inferior de la cabeza del páncreas. Ajá. Y esta se va a dosar con el mesocolon transverso. Entonces, la unión de esto va a formar lo que es otra fascia denominada preduodeno-pancreática infracólica, o también se le denomina fascia de Fredet. Ya. En cuanto a lo que se encuentra por arriba del mesocolon transverso, es decir, la porción supracólica del páncreas, tenemos tanto una región derecha como una región izquierda. La región derecha corresponde a la cabeza del páncreas en su porción superior. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a haber relación con lo que es el mesoduodeno y aquí se va a formar en cambio la fascia preduodeno-pancreática supracólica. Mientras que la cavidad, mientras que la cara izquierda, que sería el cuerpo y la cola, bueno, la cola no mucho más el cuerpo, va a estar en contacto con la transcavidad de los epiplones. Y algo que llama la atención es que a nivel de la cola vamos a tener la formación, o sea, van a encontrarse dos hojas que van a formar lo que es el ligamento esplenocólico. Tenemos la hoja anterior y la hoja posterior. La hoja anterior que se encuentra desde la transcavidad de los epiplones y se dirige hacia el ilio del brazo, mientras que la parte posterior sería viceversa, viene desde el ilio del vaso y tapiza la cara posterior de la cola del páncreas. Entonces, también tenemos que el páncreas tiene solidaridad con el duodeno. Como vemos, casi está insertado en la forma de C dentro del duodeno. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta solidaridad tanto a nivel de la porción superior, de la porción descendente, que sería esta partecita de aquí, y de la porción horizontal. Entonces, en la porción superior, esta solidaridad ocurre después del cruce de la arteria gastrocólica. En la porción descendente, aquí lo más característico es que se ha visto que es de tejido conectivo muy denso. Sin embargo, esto también se encuentra surcado tanto por vasos arteriales y venosos. Y aquí en la porción horizontal dicen que es un simple contacto que es muy fácil de liberar y de romper a tal punto que esta parte quedaría como libre si se rompiera. Ya, ahora sí vamos a explicar, bueno, voy a explicar acerca de la relación de la cabeza y del cuello. Como les dije, algo que nos ayuda un poquito para entender estas relaciones es dividir tanto al páncreas en una porción derecha y en una porción izquierda. Entonces la porción derecha va a corresponder a lo que es la cabeza y el cuello. Aquí también nos sirve como punto de referencia lo que es el mesocolon transverso. ¿Se acuerdan que nos dividía en una porción supracólica e infracólica? Entonces las relaciones vamos a hacerle así. Por ejemplo, vamos a ver las relaciones por arriba del mesocolon transverso. En primer lugar, esta se relaciona con el receso subhepático. Esto sería en su parte anterior. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que vamos a encontrar por delante del receso subhepático? Va a ser el lóbulo cuadrado del hígado, el píloro, la porción superior del duodeno. También podemos ver que existe una relación con lo que es el colon transverso y las asas del intestino delgado. Además, esta parte va a estar cubierta por el peritoneo y aquí va a darse la bifurcación de la arteria gastroduodenal, que se bifurca en una arteria gastroepiploica derecha y la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Ya, verán, por aquí estaba el mesocolon transverso, ¿no? Entonces, debajo del mesocolon transverso, su porción anterior, vamos a tener que la relación del páncreas va a ser específicamente ¿con qué? Con las vena mesentérica superior. Miren, como podemos ver aquí, ahorita estamos refiriéndonos a esta partecita, ¿no? Entonces aquí tenemos que se relaciona con la vena mesentérica superior, también con la vena cólica derecha y las venas pancreatoduodenales que se originen después del tronco de Digenle. Este tronco de Digenle también se lo denomina como tronco venoso gastrocólico. Entonces estas serían las principales relaciones que serían a nivel de venas, ¿no? Ya, en cuanto a las relaciones posteriores, aquí el punto de referencia va a ser la fascia retroduodeno-pancreática. Por ejemplo, aquí, detrás de la fascia retroduodeno-pancreático, que sería más o menos esta partecita en la que estoy señalando, como sabemos, esta partecita de amarilla es del páncreas, entonces esta partecita sería la fascia retroduodeno-pancreática. Entonces esta se va a relacionar por detrás de esta
con la celda renal derecha. Aquí también tenemos que se relaciona con la vena cava inferior y con la vena renal lateralmente. En la parte central o intermedia también tenemos la presencia de lo que es la aorta, mientras que por delante de esta fascia retroduodenopancreática vamos a tener que tiene directo, va a tener una relación con los arcos, con el arco pancreatoduodenal posterior y con el origen de la vena porta hepática. No sé si se distinga bien, pero este es el origen de la vena porta hepática y aquí se ve la relación que tiene. Y también tiene relación con lo que son los ganglios pancreatoduodenales. Ya, ahora voy a referirme a lo que es la parte izquierda, que corresponde al cuerpo y a la cola. Entonces, de igual manera, para esto también nos va a servir lo que es la fascia retroduodenopancreática. Por ejemplo, delante de esta fascia retroduodenopancreática va a tener una directa relación con la transcavidad de las epiplones y en la cola va a estar prolongado por el ligamento pancreatoesplénico. Mientras que detrás de esta fascia tenemos que tiene directo contacto con la vena esplénica, la vena mesentérica y la celda renal izquierda, la aorta abdominal, la vena renal izquierda y como vemos obviamente sería el riñón izquierdo pero en su porción superior. Ya. Y en cuanto a la porción superior, las relaciones superiores e inferiores del cuerpo y de la cola, esta imagen nos ayuda a ver lo que explica. Por ejemplo, en la parte superior está en directa relación con ¿qué? Con el tronco celíaco y con sus terminaciones, por ejemplo, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Mientras que en sus relaciones inferiores, aquí tenemos que se encuentra en contacto con la flexura duodeno-yeyunal y también con el mesocolon transverso y como también les había explicado, también se ve la incisura o de los vasos mesentéricos superiores. Ya, bueno, las arterias del páncreas. Su disposición es compleja puesto que tiene diversos orígenes. Pueden venir tanto del tronco celíaco, la arteria esplénica, de la arteria hepática común y de la arteria mesentérica superior. Entonces, para un mejor estudio de esto vamos a dividir en tres sistemas. El sistema derecho, que como vemos sería la cabeza y el cuello, corresponde a los arcos pancreatoduodenales, una arteria de la región media y un sistema izquierdo. Vamos ahorita con el sistema derecho, que serían los arcos pancreatoduodenales. Estos se forman por la anastomosis de la arteria gastroduodenal, miren aquí, de la gastroduodenal superior y sus ramas, y la arteria mesentérica superior. Entonces, así se van a formar cada uno de los arcos. Tenemos un arco pancreático duodenal anterior y un arco pancreático duodenal posterior. El arco pancreático duodenal anterior se forma por la anastomosis de la arteria pancreatoduodenal superior anterior y también de una rama de la arteria pancreatoduodenal inferior, pero también esta es anterior. Entonces tenemos que tener, como les dije, el origen era tanto de la arteria gastroduodenal como de la arteria mesentérica. Esta arteria pancreatoduodenal superior anterior es parte o es una rama de la arteria gastroduodenal, mientras que esta arteria pancreatoduodenal inferior pertenece o es una rama de la arteria mesentérica superior. Mientras que en el arco posterior también va a estar formado tanto por un arco pancreatoduodenal superior posterior y una arteria pancreatoduodenal inferior, que tienen los mismos orígenes, es decir, la superior vendría desde la arteria gastroduodenal y la inferior de la arteria mesentérica superior. Ya, la arteria de la región media, la principal arteria se le denomina arteria pancreática dorsal. Ya, entonces esta arteria pancreática dorsal tiene diferentes orígenes. Puede venir tanto de la porción proximal de la arteria esplénica o del tronco celíaco o de la arteria hepática común. La rama terminal más importante de esta va a ser la arteria prepancreática y también tiene una rama terminal izquierda que es la arteria pancreática inferior.
Y tenemos también las arterias izquierdas, que corresponden más que nada a las arterias esplénicas, que estas van a ser las encargadas de irrigar a lo que son la cola y una pequeña porción del cuerpo del páncreas, pero más es a la cola. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, estas también vienen de diversos orígenes según corresponda. Por ejemplo, las arterias pancreáticas cortas provienen de la arteria esplénica. Aquí podemos ver estas arterias cortitas, vienen de la arteria esplénica. Tenemos que la arteria pancreática mayor también viene de la arteria esplénica, y la pancreática inferior, que como les dije puede venir de la pancreática magna o mayor, o de la arteria pancreática dorsal. Y bueno, el sistema venoso son los tributarios, o sea, lo mismo que les expliqué en las venas, en las arterias va a suceder en las venas. Va a formarse a la derecha arcos pancreatoduodenales, tanto anterior como posterior, y a la izquierda vamos a tener las venas pancreáticas y las venas esplénicas, y sobre todo lo que es la vena pancreática inferior. Ya, a nivel de los ganglios linfáticos, tenemos 4 tipos de ganglios. Serían los ganglios pancreáticos superiores, inferiores, los esplénicos y los ganglios pancreatoduodenales. Entonces aquí les explico un poquito de la relación. Los ganglios pancreáticos superiores se encuentran en la parte superior del cuerpo, en el borde superior del cuerpo del páncreas, y están dirigidos aquí, como podemos ver, hacia la región celíaca. Y también puede presentarse que se dirijan hacia el cardio, mientras que los ganglios pancreáticos inferiores se ubican en el borde inferior del cuerpo del páncreas, y estos van a dirigirse más a lo que son los vasos mesentéricos, como podemos ver en la imagen. Estas cositas cafés representan a los ganglios linfáticos, y aquí tenemos la relación con los vasos mesentéricos superiores, tanto la vena como la arteria. De ahí tenemos que los ganglios esplénicos, estos están ubicados en la cola del páncreas y se dirigen hacia el hilio del vaso, y los ganglios pancreatoduodenales, como su nombre lo indica, entonces estos se van a encontrar a nivel de la cabeza del páncreas. Y bueno, para hablar acerca de la inervación del páncreas, tenemos que tener en cuenta que los nervios que lo van a inervar provienen tanto del plexo celíaco y del plexo mesentérico superior. Entonces, esto es según las arterias y que los bordeen, ¿no? Entonces tenemos tanto nervios, se caracterizan por ser nervios mixtos, es decir, que tenemos simpáticos y parasimpáticos, es decir, sensitivos y secretores. La secreción del páncreas está mediado por el nervio vago, y la sensibilidad, en cambio, está dado por lo que son los nervios simpáticos, especialmente por lo que es por los nervios parasimpáticos. Por eso es que cuando existen procesos dolorosos del páncreas, se hace lo que es la esplenectomía. Bueno, vamos a proceder con la histología. Entonces, ¿ustedes por qué creen que se llamó páncreas? ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿por qué se le puso ese nombre? Bueno, no sé si me respondan, pero les voy a explicar un poquito. Estaba leyendo y es súper interesante como todo tiene su significado, como todo viene derivado de algo. Entonces, se creía en un principio que el páncreas era un órgano que solo tenía parénquima, es decir, no se le determinó que tenía ni conductos ni nada. Entonces, se le denominó páncreas porque pan es todo, creas es carne. Entonces, se pensaba que era un órgano solo de carne, entonces por eso es que se le denominó así. Entonces, en la parte histológica, tenemos que tener en cuenta que el páncreas no cuenta con una cápsula verdadera, pero sí tiene una fina cápsula que lo rodea. Además, este también tiene sistemas de conductos que están poco desarrollados, y esto le va a distinguir de una glándula que se parece histológicamente al páncreas, que sería la glándula parótida, porque esta glándula sí tiene abundantes conductos. Entonces, el páncreas también presenta finos tabiques de tejido conectivo, lo cual lo van a dividir en lobulillos. Entonces, como les expliqué un poquito en la anatomía, cuenta con una porción endocrina y una porción exocrina. Entonces,
Si nos referimos principalmente a la porción exócrina, basándonos desde lo más mínimo, desde lo más chiquito, vamos a pensar en los acinos serosos. Entonces aquí les puse una imagen en donde se muestra más o menos cómo es la forma de estos acinos serosos. Estos se caracterizan por ser redondeados, ¿sí? Tienen una forma redondeada y tienen una única capa de células epiteliales que tienen forma como de pirámide. Y vemos que se disponen hacia la luz. También presenta núcleos ovalados ubicados cerca de la membrana basal o la región basal que como vemos, como está pintada como moradito, esto significa que es una región muy basófila. Y también en la parte de la luz, en la parte apical, vamos a tener que contiene gránulos secretorios, principalmente lo que son los gránulos decimógeno. Entonces estos gránulos decimógeno lo que hacen es, estos gránulos están cargados de glucoproteínas y también se caracterizan por ser acidofilos y por eso es que tienen esta coloración como rosadita. Ya. Entonces, los acinos serosos se van a continuar con los conductos intercalares. Estos conductos intercalares tienen un epitelio simple cúbico y son pequeños y discretos y no tienen conductos estriados, es algo que también los diferencia de lo que son la glándula parótida. Los conductos intercalares posteriormente se van a vaciar en los conductos interlobulillares. También tienen un epitelio cilíndrico simple y estos van a desembocar en los conductos pancreáticos, que como les expliqué en la anatomía, teníamos de dos tipos, un conducto pancreático principal y un conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal va a vaciar su contenido junto con el colédoco a nivel de la papila duodenal mayor, mientras que el conducto pancreático accesorio no sé si drena, sino que vacía su contenido a nivel de la papila duodenal menor. Estos dos conductos, tanto el pancreático principal como el accesorio, están recubiertos por epitelio simple y también pueden estar rodeados por una capa de tejido conectivo. Y bueno, entonces ahora voy a hablar sobre el jugo pancreático. Este jugo pancreático es sintetizado, no sé si decirlo sintetizado, es producido por los acinos serosos. Entonces, ¿cuál es la principal función del jugo pancreático? Es degradar los componentes del alimento, además es abundante en lo que es iones de bicarbonato y desempeña una función trascendental en lo que es el quimo gástrico, en la neutralización del quimo gástrico. Aquí se van a secretar distintas enzimas que entre las principales podemos tener la tripsina, quimiotripsina, las carboxipeptidasas, amilasa, lipasa, colesterolasa, entre otras. Pero como nuestra materia nos corresponde en endocrinología, vamos a hacer énfasis en... Más o menos, ¿cuánta cantidad, Natalie, cuánta cantidad de jugo pancreático? Sí, Doc, decía que se producía aproximadamente 1500 mililitros de jugo pancreático. Muy bien, vamos ahora sí a la parte endocrina. Ya. Bueno, entonces en la parte endocrina, que es lo que más nos interesa saber, tenemos que tener en cuenta que las células endocrinas se van a acumular, o sea, se van a disponer en cúmulos pequeños, que es lo que van a formar lo que es el islote de Langerhans. Algo importante es que estos islotes de Langerhans se distribuyen en medio, o así, se distribuyen en medio del tejido exocrino, y estas son estructuras redondeadas, tienen cordones celulares a manera de glomérulo, como podemos ver en la imagen, y están compuestas sobre todo de lo que son cordones celulares. Se dice que aproximadamente tienen un diámetro de 100 a 500 micrómetros y, como les dije, estos están diseminados por los acinos serosos. Pero yo encontré algo, no sé, Doc, si sea cierto, que en la cola del páncreas es donde más islotes de Langerhans se encuentra en relación que a las otras partes del cuerpo. Y así es, en la cola es donde más predomina, por eso es que es donde se forman con mayor predominio los insulinomas.
La parte que más, además, la parte más accesible que se puede quitar a la hora de una cirugía. Ajá. Por ejemplo, si nosotros miramos a través del microscopio y aplicamos alguna sustancia como hematocilina o eosina, vamos a ver que los acinos son intensamente basófilos, mientras que los islotes de Langerhans tienen una coloración un poco más pálida, que es lo que les diferencia de las células acinares. Sí, son débiles a la tinción de hematocilina. Sí, y también leí que aproximadamente hay de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans y que tienen tienen una dimensión promedio de 0,3 milímetros. Micrómetros, eso. Y bueno, vamos a la parte principal. Bueno, entonces, como ya habíamos hablado un poquito, estas son las principales células del páncreas. Aquí hice una tablita en donde se especifica el porcentaje y la función. Entonces, tenemos principalmente a la célula beta del páncreas, que son las que se encuentran en mayor porcentaje, aproximadamente en un 60 a un 70%, y su principal función es secretar la insulina. De ahí tenemos a las células alfa en un porcentaje del 20%, se encargan de secretar lo que es el glucagón. Las células delta, que se encuentran entre el 5 y 10%, secretan la somatostatina. Las células PP o las células CF se llaman también células polipéptido pancreáticos porque van a secretar polipéptido pancreáticos y estas se encuentran en un porcentaje del 1 al 2%, y las células epsilon, que se encuentran en menor de 1% y se encargan de secretar lo que es la grelina. Y más adelante vamos a explicar un poquito más de esto. Doc, aquí tenía una preguntita. Cuando nosotros, ¿se acuerda que al principio nosotros no habíamos incluido las células epsilon? Ajá. Entonces Paul y yo nos pusimos a buscar, pero en algunos artículos no decía que se llaman células epsilon. Ponían otro tipo de células que eran las células G que secretaban la gastrina, entonces nosotros estábamos en ese dilema. Porque yo le decía a Paul es epsilon, pero los otros artículos decían es las gastrinas, entonces no sabíamos si también hay esas otras células o solo qué pasó ahí. Sí, son otro tipo de células, aparte de las que ustedes están mencionando, de las epsilon, de las de la grelina, están las de las gastrinas y también las células C, que son unas células que no producen nada, sino son unas células más bien en reposo. Ah, ya. Porque son eso es lo que otro tipo de células que sería agregarlas a ese cuadro. Sí, Doc, listo. Listo. Y ahora vamos a empezar con la parte de la fisiología. Cámbiale de Aponati, por favor. Bueno, un poquito para... esto ya no vale la pena repetirlo porque ya les ha explicado Nati en la parte de histop, pero hay que recordar que, bueno, para la parte de la fisiología van a ser 3 hormonas las importantes. La primera, que va a ser el glucagón, la segunda, la insulina, y la tercera, la somatostatina, ya que estas van a ejercer diferentes mecanismos que van a regular el metabolismo tanto de glucosa, de lípidos y de proteínas en diferentes tipos de tejido, como ya les voy a explicar a continuación. Siguiente, Nati. Entonces vamos a empezar con la insulina. Pues bueno, la insulina va a ser una hormona polipeptídica que va a estar compuesta por dos cadenas, una cadena A y una cadena B, que van a estar unidas mediante enlaces disulfuro. Esta insulina se va a sintetizar en las células beta del páncreas a partir de ARN mensajero, que es el resultado de la transcripción del ADN nuclear. Entonces, este ARN mensajero se va a dirigir hacia el ribosoma. En el ribosoma se va a producir la traducción de este ARN mensajero y se va a formar el primer antecesor de la insulina, que va a ser la preproinsulina. Esta va a ser una molécula grande de 11.500 daltons, la cual no va a tener actividad hormonal. Esta preproinsulina pasa hacia el retículo endoplasmático. ¿Y qué va a suceder en este retículo endoplasmático? Pues que por acción de diferentes enzimas, esta preproinsulina se va a desdoblar y se va a dar formación a lo que es la proinsulina.
Esta proinsulina va a ser una molécula un poco más pequeña que va a pesar alrededor de 9000 daltons y va a estar constituida por 3 cadenas. Una cadena A, una cadena B y una cadena C, también denominada el péptido C, que ya les voy a explicar les voy a hablar un poquito de él más adelante. Ahora, ¿qué es lo que sucede después de que tenemos esta molécula antecesora a la insulina? Pues bueno, del retículo endoplasmático, esta va a ser transportada hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi, por la acción de otras enzimas, las cuales van a escindir, separando esta molécula y la van a separar ya en la insulina como tal, la cual tiene actividad de hormona, y el péptido C. Ahora, el péptido C no se descarta ni nada por el estilo, sino que ambos componentes van a ser empaquetados en estos gránulos secretores para facilitar la liberación de insulina cuando se lo necesite. Como le expliqué, la insulina es una hormona polipeptídica que tiene un peso de alrededor de 5808 daltons. Siguiente, Nati. Ya, entonces, aproximadamente entre la gran mayoría de la insulina se va a segregar así, como insulina. Sin embargo, va a haber una pequeña fracción que equivale entre el 5 al 10% que va a ser secretada como proinsulina. Y por lo tanto, esta proinsulina va a estar todavía fija con el péptido C. Cuando la proinsulina está fija, todavía unida al péptido C en las vesículas secretoras, pues esta va a carecer de actividad insulínica. Sin embargo, en ciertos estudios se ha visto que el péptido C pueda tener cierta acción, pueda ejercer cierta acción sobre cierto tipo de receptores de membrana acoplados a proteínas G. ¿Y esto qué va a desencadenar? Se cree que el péptido C va a ejercer una cierta especie de control sobre dos sistemas enzimáticos importantes y transportadores. El primero sería el de la sodio-potasio ATPasa y el segundo sobre un sistema enzimático que es la óxido nítrico sintasa endotelial, pero no se tiene todavía del todo claro el papel que juega el péptido C en la regulación de ambos sistemas. Ahora, el péptido C nos va a servir como una especie de marcador, ya que se lo puede analizar por medio de una prueba que se denomina radioinmunoanálisis. Mediante esta prueba se puede cuantificar la cantidad de péptido C que existe en una muestra y de esta manera se puede llegar a estimar la cantidad de insulina natural que está produciendo un paciente diabético para poder manejar de mejor manera las dosis de la insulina en caso de que necesite ser tratado. ¿Para qué más nos serviría medir la cantidad de péptido C, Pau? Para determinar qué en un paciente diabético. Básicamente la función de las células beta, Doc. Y eso nos diría que ¿qué? O sea, en caso ¿A ti de te ayudaría el péptido C para diferenciar entre un paciente que es diabético tipo 1 a un diabético tipo 2? Sí, claro que sí, Doc. Entonces, cuando vamos a diagnosticar un paciente en el que tenemos duda porque está en el margen a lo mejor de edad y tiene otras características, no precisamente es un paciente delgado, un niño con cetoacidosis, que eso ya te dice es un diabético tipo 1, sino más bien es un paciente que a lo mejor está un poquito con sobrepeso o con obeso, está entre el margen de edad entre ser adulto o ser un joven todavía. Entonces, el péptido C te ayudaría mucho a diferenciar si es un diabético tipo 1 o es un diabético tipo 2. Sí, Doc, exactamente. ¿Para qué más te ayudaría a medir el péptido C? No, Doc, no leí nada más al respecto del péptido C, Doc. A ver, tú dijiste que, que es como si midiéramos la cantidad de insulina. Ajá, ¿no? básicamente, ajá. Básicamente. Entonces, si tenemos mucha cantidad de péptido C, vamos a tener mucha Una gran cantidad de cantidad insulina. de insulina, una insulinemia, ajá. Ok, una insulinemia. Entonces, si tenemos un hiperinsulinismo, por dado así, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo va a estar la También glucosa? vamos a tener una gran cantidad de péptido C y en este caso nos serviría también para detectar la presencia de tejido ectópico, Doc. No necesariamente. Si tenemos alta cantidad de insulina, ¿cómo va a estar la glucosa? La glucosa va a estar muy baja, Doc.
muy estar un baja. paciente Entonces, hipoglucémico. en los pacientes con hipoglicemia, se mide la cantidad de insulina, pero también se mide la cantidad de péptido C. Aunque ustedes no lo crean, hay muchísimas personas que se inducen hipoglicemias. Entonces, yo para diferenciar si es una hipoglicemia de verdad endógena del paciente, voy a medir tanto insulina como péptido C. Si tengo los dos elevados, entonces es una hipoglicemia endógena, ya sea porque haya un hiperinsulinismo, o porque haya un tumor ectópico, o porque haya un insulinoma. Entonces, pero si tengo nada más una cantidad de insulina alta y una cantidad de péptido C baja, ¿qué quiere decir? Que esa insulina no es endógena. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se inyectó insulina. Ya, doc. Entonces, la medición de péptido C e insulina nos ayuda para varias cosas, tanto para diferenciar, por ejemplo, entre un paciente diabético tipo 1 o un diabético tipo 2, y además también nos va a ayudar a diferenciar en una hipoglicemia si es una hipoglicemia endógena o es una hipoglicemia exógena. Porque en la exógena solo voy a tener insulina, pero péptido C va a estar normalmente bajo. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Vamos, Gracias por la aclaración. Ya, entonces, como les expliqué, la molécula como tal de insulina va a estar compuesta por dos cadenas. Una cadena A, que va a estar, que se compone de 21 aminoácidos, y una cadena B, que se compone de 30 aminoácidos. Una vez que la insulina es liberada de las vesículas secretoras hacia el torrente sanguíneo, pues esta va a circular de forma no ligada. Va a tener una semivida relativamente corta, de aproximadamente 6 minutos, por lo que se cree que los niveles de insulina que se producen tras el estímulo de la glucosa hasta el cese de la misma va a ser de un lapso de tiempo de entre 10 y 15 minutos en que los valores vuelvan a descender. También cabe recalcar que toda la insulina que no se acople a su receptor y por lo tanto que no está ejerciendo una acción como tal, va a ser destruida por una enzima que se denomina insulinasa. La mayor parte de la insulina se va a destruir por esta enzima a nivel hepático, pero también se han encontrado valores significativos de insulinasa en dos tejidos. El primero en el tejido muscular y también en el tejido renal. Siguiente, Nati. Ya, entonces, para hablar del mecanismo de secreción de la insulina, debemos recordar que el principal factor de control para que se produzca dicha secreción va a ser la glicemia. Entonces, esto va a tener una especie de retrocontrol positivo. Si la glicemia aumenta, va a aumentar la secreción de insulina. Y esto se debe a ciertos factores propios de las células beta pancreáticas. Lo que va a suceder es que en estas células beta pancreáticas va a haber una gran cantidad de transportadores de glucosa, y en este caso van a ser los transportadores de glucosa tipo 2, GLUT2, como pueden ver en la imagen que les puse en la parte superior derecha. Ahora, esta célula beta, al tener esta gran capacidad esta gran cantidad de transportadores, del mismo modo va a poder transportar gran cantidad de glucosa desde la sangre hacia la parte intracelular. Y esto va a actuar como una especie de censo. Es decir, que esto le va a facilitar a esta célula percibir los aumentos o la disminución de la glicemia. Esto también se facilita por la acción de una enzima muy importante en el ciclo de los carbohidratos, en el metabolismo de los carbohidratos, que es la glucosinasa. Esta glucosinasa, ¿qué va a hacer? La glucosa que entra la va a fosforilar y va a dar origen a la formación de la glucosa 6-fosfato. Y este metabolito per se, aparte de ser el metabolito regulador de la producción del metabolismo de la glucosa, también va a ayudar en la percepción de la glucosa, y también le ayuda a las células beta a ajustar la secreción de insulina dependiendo de la cantidad de glucosa 6-fosfato que se haya transformado tras el ingreso de glucosa a la célula. Entonces, para recapitular un poquito esta parte con los procesos químicos, pues una vez que tenemos glucosa 6-fosfato, esta va a seguir su metabolismo Erdner-Meyer-Hof hasta terminar en la formación del ATP. Este ATP, la acumulación de ATP va a provocar que cierto tipo de canales, que son los canales de potasio, se van a inhibir. Por lo tanto, se va a evitar la fuga de este tipo de ion al espacio extracelular, aumentando las cargas positivas en la parte intracelular de la célula.
¿Esto qué produce? Produce la despolarización de la membrana con la consiguiente activación de otros canales que van a ser sumamente importantes, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. Una vez que estos canales se abren, pues por gradiente de concentración hay más calcio extracelular, el calcio va a ingresar del medio extracelular al medio intracelular y este calcio va a favorecer la fusión de estas vesículas secretoras que ya se habían producido en las células beta a la membrana celular, provocando así la liberación de las moléculas de insulina y del péptido C hacia la circulación sanguínea por medio de un proceso mediado por un proceso de exocitosis. Ahora, si bien la glicemia es el principal factor de control para la secreción de la insulina, hay otros factores que son importantes que también estimulan la secreción de la insulina y también hay otros factores también muy importantes que, por el contrario, disminuyen la secreción de la insulina. Los mecanismos principales o los factores principales también que aumentan la secreción de la insulina van a ser el aumento de los aminoácidos o de los ácidos grasos, que van a ser procesos que ya les voy a explicar un poco más adelante. También ciertas hormonas gastrointestinales y estimulación beta-adrenérgica y otras hormonas como puede ser el glucagón, la hormona del crecimiento o el cortisol. Y por otro lado tenemos ciertos factores que van a disminuir la secreción de esta hormona, que van a ser, aparte de la glicemia baja, el ayuno, otra hormona producida por los islotes de Langerhans, que va a ser la somatostatina, la leptina y la estimulación alfa-adrenérgica. Adelante, Nati. Ya, entonces, ¿cómo se hace el control de la secreción de la insulina? Como les expliqué, el factor principal va a ser el aumento de la glicemia. Por lo tanto, va a haber una especie de retrocontrol positivo. Si aumenta una, va a aumentar la otra. Y si disminuye la una, va a disminuir la otra. Entonces, Guyton nos habla que básicamente con las glicemias en ayuno que presenta una persona normal, cuyo valor es aproximadamente de entre 80 a 100 miligramos por cada 100 mililitros, la secreción de insulina se mantiene en mínimo, que es una secreción súper chiqui de 25 nanogramos por kilogramo de peso de la persona por minuto. Esta secreción fisiológica pequeña obviamente va a ejercer cierto tipo de acción, pero no va a ser de relevancia. Sin embargo, tras la ingesta de comida y cuando aumenta la glicemia a valores muy altos después de la ingesta, pues la liberación de insulina también va a aumentar y debe aumentarlo en manera equitativa para poder hacer que toda esa glucosa que se encuentra circulando por el torrente sanguíneo pueda ser captada por las células y sea también aprovechada. Entonces, ¿cómo se realiza este control de la secreción? Pues bueno, se va a realizar con dos etapas que van a ser casi simultáneas. La primera etapa para la disminución de la glicemia va a ser mediada por la liberación de la insulina preformada, es decir, por la excreción de esto, o sea, por la fusión de los gránulos secretores a la membrana, lo cual va a provocar un pico, el cual en la imagen de la izquierda pueden ver que tras el estímulo inicial, que sería el minuto 0, después de que se produce una ingesta de comida copiosa, pues los niveles de insulina se van a elevar muchísimo. Se habla que se elevan incluso hasta 10 veces más de su valor basal. Sin embargo, esta liberación que va a ser rápida y va a ser precoz para toda esa glucosa que llega al principio, pues no va a poder ser mantenida. Sin embargo, y esta empieza a descender a lo lapso de 5 minutos posteriores al estímulo inicial. Y aquí es cuando entra en acción una segunda etapa, que es una etapa como una regulación como a largo plazo, que va a ser mediada también por la liberación de insulina preformada, pero también por la activación del sistema enzimático que genera la producción de nueva insulina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la secreción de insulina hace una curva hacia arriba, la cual se mantiene y se estabiliza alrededor de 2 o 3 horas después de la ingesta de alimentos y va a producir una secreción de insulina mucho más grande que el estímulo inicial. Ahora, como pueden ver también en el gráfico de la derecha, pues conforme aumenta la concentración plasmática de glucosa, también lo hace la secreción de insulina. Y obviamente después de que que la glucosa empieza a descender de nuevo a valores basales de más o menos 100 miligramos por cada 100 mililitros, pues lo normal es también que la secreción de insulina empieza a descender y se habla que la secreción de insulina desciende igual 3 a 5 minutos después de que la concentración plasmática de glucosa ha llegado de nuevo a valores basales.
Siguiente, Nati. Espérame, Nati, déjala ahí tantito. Esto que les acaba de decir Paul es importante. ¿Por qué? Porque cuando veamos los esquemas de insulina que tenemos para el manejo de la diabetes, vamos a ver que tenemos dos esquemas. Un esquema basal, que es precisamente pensando en esto que les acaba de decir Paul, que a pesar de que no haya una ingesta de alimentos, obviamente vamos a mantener una secreción como basal de insulina, aunque es muy poca, pero se va a mantener una secreción basal en caso de que no haya un consumo de alimentos, de que no haya un aumento de la glucosa. Ahora, el otro esquema es un esquema basal bolus, que es precisamente pensando en esta fisiología que les acaba de mencionar Paul. ¿Por qué basal? Bueno, basal porque ya dijimos que hay una secreción, aunque muy pequeña, que les acaba de decir Paul, pero hay una pequeña secreción de insulina que se va a mantener siempre. Obviamente, al haber un aumento de glucosa por la ingesta que se acaba de consumir, entonces el paciente va a hacer una liberación rápida y después va a ir bajando y se va a mantener. A esto se le llama basal bolus, o a lo que en el esquema de tratamiento le vamos a llamar a un esquema, a una liberación basal, o sea, algo pequeño que se mantenga sin un pico, sino que se mantenga basal durante todo el día, pero un bolo a la hora de la ingesta de los alimentos. Lo que queremos es fisiológicamente hacer esto que les acaba de mencionar Paul, que los pacientes diabéticos ya no lo hacen porque ya no tienen esta secreción de insulina, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a querer darles con el tratamiento. Entonces, no se les vaya a olvidar estas etapas que les acaba de mencionar Paul con un esquema basal de pequeña secreción de insulina, a pesar cuando la glucosa está mantenida, cuando no hay una concentración alta de glucosa, y sí una liberación rápida de insulina cuando hay una cantidad de glucosa elevada, o sea, en los consumos de los alimentos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que en los pacientes con un hiperinsulinismo se está manteniendo, picos, 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 picos. Y obviamente si tengo tanto pico, tanta liberación de insulina a cada ratito, porque el paciente está come, 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 come a todas horas, obviamente tengo liberación de insulina en cada pico que se come y obviamente esa insulina va a llegar a un momento en que se me va a terminar y voy a llegar a una diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, no se les vaya a olvidar estas etapas de la secreción de insulina, porque esto es lo que vamos a ocupar en el tratamiento de la diabetes. ¿De acuerdo? Listo, vamos. Siguiente, Nati. Yep. Bueno, también va a haber otros factores importantes que van a estimular la secreción de insulina y de estos el principal o uno de los principales van a ser los aminoácidos, especialmente dos, que van a ser la arginina y la lisina. Guyton menciona que ambos aminoácidos en ausencia de hiperglicemias van a elevar la secreción de glucosa de manera muy sutil, es decir, que no van a generar una liberación abundante de esta hormona. Sin embargo, si estos aminoácidos se combinan con hiperglicemia que se puede originar tras la ingesta de comida, pues la secreción de insulina puede llegar a duplicarse. Entonces se habla de que los aminoácidos van a potenciar el estímulo secretor de insulina de la glucosa. Y esto también se debe a que la insulina va a ayudar a que las células, y sobre todo las células musculares, capten aminoácidos libres en la sangre. Otro factor importante van a ser las hormonas gastrointestinales. Existen varias hormonas gastrointestinales, como son la gastrina, secretina, colecistocinina, y estas dos últimas que son las importantes, que van a ser el péptido parecido al glucagón de 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas dos van a ser las hormonas importantes y en conjunto se les va a denominar como incretinas, debido a que estas van a potenciar igual la liberación de la insulina y van a inhibir la secreción del glucagón, que va a ser una hormona igual de los islotes de Langerhans que se opone a ciertas actividades que va a realizar la insulina. Estas hormonas también se van a liberar tras la ingesta de comida, por lo que actúan como un regulador también. También vamos a encontrar la presencia de otras hormonas como el glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol, que van a ser las importantes, y también se ha visto que las hormonas sexuales como la progesterona y los estrógenos van a también a hacer cierto tipo de efecto de control sobre la secreción de la insulina.
Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el tratamiento mantenido con este tipo de hormonas que van a provocar la estimulación, la secreción de la insulina, pueden provocar agotamiento de las células beta, provocando en el paciente una diabetes. Y por último, también el sistema nervioso autónomo. Como ya les explicó Nati también, pues el páncreas y los islotes de Langerhans van a estar inervados tanto por fibras parasimpáticas como por fibras simpáticas. Entonces, las fibras parasimpáticas, la estimulación de estas fibras parasimpáticas va a provocar un aumento en la secreción de insulina, mientras que la estimulación de las fibras parasimpáticas va a provocar en cambio el aumento en la secreción de glucagón y va a disminuir la secreción de insulina, y esto se ve sobre todo en pacientes que van a estar hipoglicémicos. Entonces, estas incretinas no se les olvide, porque cuando veamos tratamiento vamos a ver que estas GLP-1 incretinas son parte del tratamiento de la diabetes y cada vez juegan un papel muchísimo más importante. Entonces, no se les olvide, ¿de acuerdo? De acuerdo. Siguiente, Nati. Ya, entonces, para que la insulina produzca sus efectos celulares, pues debe unirse a un receptor de membrana. Este receptor de membrana va a ser una molécula grande que pesa aproximadamente 300.000 daltons y va a estar constituida por 4 subunidades. 2 subunidades alfa que van a ser extracelulares y 2 subunidades beta que van a ser subunidades transmembrana. Estas van a estar unidas mediante puentes disulfuros y lo que va a suceder es que la insulina se va a unir a las subunidades alfa que van a ser extracelulares. Entonces, una vez que se unen a estas subunidades alfa, estas van a desencadenar que la porción interna de la subunidad beta, que va a ser la parte ya intracelular del receptor, se va a fosforilar. ¿Y qué ocasiona con esta fosforilación? Pues esta fosforilación a su vez va a activar cierto tipo de tirosincinasas y estas tirosincinasas van a su vez a fosforilar a otro tipo de tirosincinasas que van a ser los denominados sustratos del receptor de insulina. Entonces, básicamente la acción de la insulina per se va a ser, bueno, los efectos van a ser mediados por la activación o la inhibición de estos sustratos de receptores de insulina. Básicamente los efectos que se producen son 4 principales. El primero, que es el aumento de la captación de la glucosa. La insulina va a ser una hormona que hace que las células aprovechen la glucosa como fuente de energía. Por lo tanto, el aumentar la captación de glucosa va a permitir que estas células pues tengan a su disposición glucosa para realizar los diferentes procesos metabólicos y sobre todo la captación se va a ver reflejada en 2 tipos de células principales. Las primeras que van a ser células musculares y las segundas que van a ser células adiposas. Cabe recalcar que las neuronas encefálicas no van a responder ante este estímulo de la glucosa por características específicas que ya les comentaré más adelante. También el segundo efecto va a ser el aumento de la permeabilidad celular. Lo que les expliqué antes un poco acerca de los aminoácidos, que la insulina también va a provocar que las membranas celulares sean más permeables a la entrada de aminoácidos séricos y también de 2 iones que van a ser el potasio y los fosfatos. Otra acción va a ser el cambio en la actividad de enzimas intracelulares. Esto básicamente va a ser mediado por la fosforilación o defosforilación de ciertos complejos enzimáticos que también va a ser mediado por la insulina. Y el último y a largo plazo va a ser los cambios tanto en la velocidad de la traducción del ARN mensajero como la variación en la velocidad de la transcripción del ADN. Esto básicamente tiene que ver con procesos anabólicos que se pueden llevar a cabo dentro de la célula. Siguiente, Nati. Ya, ahora vamos a empezar a hablar de los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Y como primer punto vamos a hablar de su efecto dentro de la célula muscular, del tejido muscular. En este tejido la insulina va a favorecer tanto la captación como el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque la célula muscular, el adipocito, tiene la característica de que cuando estamos en reposo, o sea, en nuestro día a día, por decirlo así, pues esta célula no va a obtener energía de parte de la glucosa, sino de los ácidos grasos. Y esto se debe básicamente a que la membrana celular no va a ser permeable al paso de la glucosa. Por lo tanto,
Solo puede ser permeable en dos ocasiones específicas. La primera, que va a ser durante el ejercicio moderado e intenso. Gaito menciona aquí que la contracción mantenida de los grupos musculares va a provocar la traslocación de un receptor de insulina, perdón, de un receptor de un transportador de glucosa, que va a ser el GLUT tipo 4. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios, este transportador se transloca del medio intracelular a la membrana, provocando, facilitando el paso de glucosa del medio extracelular al medio intracelular. Y el segundo escenario en el que se puede usar, en el que el músculo utiliza glucosa, va a ser tras la ingesta de comida, debido a que, pues, tras la ingesta de comida se va a provocar la liberación de la insulina, y con esta insulina actuando sobre los receptores insulínicos que tiene la célula muscular, pues sí va a permitir el paso de glucosa, y este es el momento en el que el músculo puede aprovechar de la glucosa para realizar sus diferentes metabolismos. Ahora, también cabe recalcar que la glucosa se va a almacenar dentro del músculo como glucógeno muscular. Generalmente este glucógeno que se almacena dentro de la célula muscular no va a servir tanto para procesos energéticos como tal, a menos de que sean procesos repentinos y bruscos, según nos menciona Gaito. Siguiente, Nati. Ya. Entonces, a nivel hepático, la insulina va a favorecer tanto la captación como el almacenamiento y también la utilización de glucosa por las células hepáticas, es decir, por los hepatocitos. Va a favorecer el depósito rápido de glucógeno. Se menciona que básicamente el 60% de la glucosa que circula va a ser absorbida por los hepatocitos. Sin embargo, esta se va a almacenar como glucógeno y por medio de ciertos estímulos va a poder ser liberada también en periodos entre comidas. ¿Listo? Entonces, este proceso de depósito rápido del glucógeno a nivel hepático va a ser mediado por la insulina y por tres procesos enzimáticos. La insulina va a provocar la inactivación de una enzima importante que va a ser la fosforilasa hepática. Esta va a ser una enzima que degrada el glucógeno hacia glucosa para poder exportarla luego hacia el torrente sanguíneo. El segundo proceso enzimático que se va a ver alterado por la insulina va a ser el proceso, o sea, va a aumentar la captación de la glucosa al estimular la formación y la activación de la glucosinasa, que es esta enzima que va a provocar la fosforilación de la glucosa dentro del hepatocito, evitando que este sea otra vez, o sea, volviéndolo impermeable a la célula para poder salir de la misma. Y el último proceso va a ser el aumento de la actividad de la glucógeno sintetasa, que como su nombre lo indica, va a ser una enzima importante para la formación de glucógeno intrahepático. Aproximadamente se almacenan en el hígado 100 gramos de glucógeno, que equivaldría más o menos a 5 a 6% de la masa hepática. Ahora, este glucógeno que nosotros tenemos como reserva también se puede liberar y se va a liberar con un estímulo principal que va a ser la hipoglicemia. Cuando un paciente o una persona normal presenta hipoglicemia después, entre comidas, empieza a disminuir su nivel de glucosa en sangre, pues la secreción de insulina también va a empezar a disminuir. Y al disminuir la secreción de insulina, el proceso enzimático o los procesos enzimáticos que les comenté antes, pues se van a ver interrumpidos. Y por lo tanto, esto provoca la interrupción de la glucogenogénesis hepática. Entonces, este también va a estar mediado por dos procesos importantes. El primero va a ser, una vez que no hay insulina, la fosforilasa hepática va a poder ejercer de nuevo acción, escindiendo el glucógeno para obtener glucosa 6-fosfato. Y de este sustrato, como va a ser impermeable, pues necesita de la activación de este otro sistema enzimático, que va a ser la glucosa fosfatasa, la cual va a quitarle el radical fosfato a la glucosa, permitiendo su salida de la célula hepática. Ahora, cuando nuestro hígado, la capacidad de almacenamiento de nuestro hígado se ve superada por, yo que sé, comimos muchos carbohidratos y ya nuestro hígado ya no lo puede almacenar, pues la insulina va a estimular la formación de ácidos grasos a partir de esta glucosa que nosotros tenemos como exceso en nuestro hígado, por un proceso que ya les voy a explicar un poquito más adelante.
Y obviamente también la glucosa, la insulina va a inhibir este proceso importante que es la gluconeogenia. La gluconeogenia es la formación de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. Y principalmente el sustrato glucídico que elige no glucídico que elige el hígado para la formación de glucosa van a ser los aminoácidos libres. Siguiente, Nati. Ya, el efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono en el tejido encefálico. Como les mencioné, la neurona encefálica, pues va a tener ciertas características que hacen que la insulina no ejerza un efecto directo sobre la captación y la utilización de la glucosa por este tipo de células. Esto se debe básicamente a que la membrana celular de este tipo de células va a ser permeable siempre al paso de glucosa. Por lo tanto, el estímulo de insulina pues no va a aumentar o a disminuir la captación de la glucosa por estas células debido a que estas tienen como que un flujo más natural, por decirlo de alguna manera. Y en otro tipo de células, pues como resumen, cabe recalcar que la insulina favorece el transporte y utilización de glucosa en la mayoría de células del cuerpo, excepto en las neuronas encefálicas por los motivos que ya les comenté. Y también la insulina va a fomentar el depósito de grasa, o sea, de manera indirecta, el depósito de grasa en el tejido adiposo, debido a que provoca la translocación de glucosa hacia el tejido adiposo, lo cual proporciona a este tejido el glicerol, que es una molécula clave para la formación de triglicéridos en estas células, que es la forma en la que se almacenan las grasas. Siguiente, Nati. Ya, los efectos de la insulina sobre el metabolismo de las grasas. La insulina va a ser una hormona que guarda grasas, o sea, que preserva las grasas, debido a que va a provocar la utilización de la glucosa, ¿ya? Entonces, como provoca la utilización de la glucosa va a guardar estos ácidos, sí, o sea, los va a guardar y también va a fomentar la síntesis de ácidos grasos en el hígado. Esto se va a provocar por tres factores. El primero va a ser la aceleración del transporte de la glucosa hacia los hepatocitos. Como ya les comenté antes, pues una vez que los hepatocitos ven superada su capacidad de almacenamiento de glucosa como glucógeno, pues lo que sobre va a iniciar la vía del metabolismo para realizar un ácido graso. ¿Listo? Entonces aquí la glucosa se va a transformar primero a piruvato y este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A, que va a ser el sustrato inicial para la síntesis de ácidos grasos. El segundo proceso, o uno que se lleva en conjunto, va a ser la formación de iones citrato y isocitrato. Esto se debe básicamente a que con el metabolismo continuo de grandes cantidades de glucosa, se va a producir mucho de este ion citrato y isocitrato. Y este ion lo que va a provocar es la activación de la acetilcoenzima A carboxilasa, que va a ser la enzima limitante para el metabolismo de ácidos grasos, con lo que se facilita su formación. Y por último, todos estos ácidos grasos que se van a formar en el hígado, pues van a ser excretados en las lipoproteínas como triglicéridos. Y estos triglicéridos van a ser llevados hacia el tejido adiposo en donde van a ser almacenados. Ahora, son almacenados por la inducción de la insulina igual que media dos procesos. El primero, la inhibición de la lipasa. La lipasa va a ser una enzima que va a hidrolizar a los triglicéridos, separándolos en glicerol y ácidos grasos en la célula lipídica, provocando la salida de estos al medio extracelular. Entonces, cuando hay inhibición de la lipasa, pues no se pueden hidrolizar las moléculas de triglicérido y se van a mantener dentro de la célula lipídica. Y el segundo, como ya les expliqué antes, va a ser por el fomento del transporte de la glucosa, que va a proporcionar el componente glicerol de los triglicéridos. Entonces, en caso de que nosotros tengamos un déficit de insulina, la primera consecuencia va a ser el aumento de la lipólisis. Y esto se va a provocar por la pérdida de la inhibición de la lipasa. Es decir, que ahora la lipasa va a ser más activa y puede degradar los triglicéridos, provocando la liberación de ácidos grasos y glicerol al torrente sanguíneo. Entonces, a largo plazo, ¿esto qué va a proceder? ¿Qué va a provocar? Pues que el hígado va a captar estos ácidos grasos libres y los va a sintetizar tanto en colesterol como en fosfolípidos.
y estos luego van a ser otra vez excretados hacia la circulación. Y es por esto que en pacientes que tienen, que tienen diabetes, este proceso de la aterosclerosis va a ser como que aumentado, va a ser más rápido debido a esta síntesis que les acabo de comentar, sobre todo del colesterol, perdón. Siguiente, Nati. Ya, sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento. Como les expliqué antes, la insulina también va a estimular el transporte de los aminoácidos desde el medio extracelular al medio intracelular, sobre todo de estos aminoácidos que son la valina, la leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. También va a aumentar la traducción del ARN mensajero en los ribosomas. También va a acelerar la transcripción génica a nivel nuclear, es decir, de las secuencias de ADN. Va a inhibir el catabolismo proteico y va a disminuir la gluconeogenia, que es lo que les expliqué previamente, que para la gluconeogenia el sustrato principal que suele escoger el hígado van a ser los aminoácidos libres. Entonces, al promover el transporte de estos aminoácidos dentro de las células, pues este no va a estar disponible para su utilización en el proceso gluconeogénico. Y cuando la insulina disminuye en este caso, pues van a disminuir obviamente el depósito de las proteínas, va a aumentar el catabolismo proteico, va a cesar la síntesis de proteínas en las células debido a que no hay una correcta estimulación de los ribosomas y también va a haber un aumento de la concentración plasmática de los aminoácidos. También la insulina va a resultar esencial para el desarrollo y para el crecimiento, como lo es la propia hormona del crecimiento, debido a que, como les comenté, pues va a estimular la formación de todas estas proteínas, el transporte de aminoácidos, va a inhibir el catabolismo de las mismas. Entonces, generalmente, pues, estas hormonas solas por separado no provocan un desarrollo y un crecimiento marcado. Sin embargo, cuando estas se combinan y actúan de forma sinérgica, pues van a promover un buen desarrollo y un buen crecimiento. Siguiente, Nati. De hecho, este crecimiento inclusive es hasta dentro de la etapa prenatal. Como ya vieron, es una hormona que se empieza a secretar a una edad muy temprana. O sea, a las 10 semanas ya se está secretando insulina. Entonces, es una etapa que sirve también no solamente de crecimiento postnatal sinérgicamente con la hormona de crecimiento, sino que también en el periodo prenatal, obviamente es una hormona básica. Ya. La otra hormona importante va a ser el glucagón, y esta, a diferencia de la hormona de la insulina, esta es una hormona hiperglicemiante. Va a estar constituida por una sola cadena de 29 aminoácidos que pesa alrededor de 3.485 daltons y va a tener una semivida igual relativamente corta de 3 a 6 minutos. Va a ser secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans y va a cumplir con funciones opuestas a la insulina. Y una de las principales funciones va a ser el aumento de la concentración plasmática de la glucosa. Siguiente, Nati. Ya, los efectos del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa. Pues bueno, el glucagón va a promover la glucogenólisis, es decir, que va a promover la rotura del glucógeno almacenado en el hígado y va a provocar la salida de glucosa hacia el torrente sanguíneo. Y esto se debe a una secuencia, a una vía metabólica que es la que está aquí abajo, y básicamente les puse esta secuencia porque no se las voy a explicar porque es un poquito larga, pero básicamente hay que recordar que el producto de una reacción va a ser siempre superior en número a su producto antecesor. Es por eso que cuando se ha hecho experimentos al infundir glucagón, pues este va a vaciar o puede agotar las reservas de glucógeno del hígado en 4 horas. Siguiente, Nati. Entonces, como les expliqué, va a promover la gluconeogenia también. ¿Y esto por qué se debe? Debido a que el glucagón va a provocar que las células hepáticas absorban más aminoácidos, estos aminoácidos libres que se pueden encontrar en el plasma, y también va a fomentar la activación de un sistema enzimático que va a ser clave para la gluconeogenia a partir de los aminoácidos, que es el sistema enzimático del piruvato fosfoenolpiruvato.
Ahora, también ejerce otros efectos que van a ser un poco menos marcados cuando éstas se secretan en niveles fisiológicos, pero que también vale la pena tener en cuenta. El primero va a ser la activación de la lipasa. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar la liberación de los ácidos grasos del tejido lipídico. Y también va a inhibir el depósito de triglicéridos hepáticos. ¿Y con esto qué ocasiona? Ocasiona una mayor biodisponibilidad de todos estos tejidos en todo el torrente sanguíneo. También hay otros efectos que están menos documentados, que también puede ser la estimulación de la contracción cardíaca, el aumento del flujo sanguíneo en diferentes tejidos, pero sobre todo en el tejido renal. También va a fomentar la secreción biliar y también va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Siguiente, Nati. Y bueno, va a haber factores que van a regular la secreción de esta hormona, y el principal factor que regula la secreción de esta hormona va a ser la hiperglicemia. ¿Listo? Entonces, el aumento de la glicemia, ese es un retrocontrol negativo. En cambio, el aumento de la glicemia va a disminuir los niveles de secreción de glucagón. Sin embargo, cuando la glucosa nosotros la tenemos bastante baja, pues los niveles de glucagón se pueden elevar por sobre 2 o 3 veces su valor basal. Por lo tanto, se considera que esta hormona va a ser un gran corrector de la hipoglicemia. También los aminoácidos van a regular la secreción de esta hormona, sobre todo dos que van a ser la arginina y la alanina. Estos dos aminoácidos van a provocar un aumento de la concentración plasmática de glucagón, debido a que fomenta también la conversión de estos aminoácidos hacia glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Y también el ejercicio se ha visto que va a cuadriplicar o a quintuplicar los niveles plasmáticos de glucagón. Siguiente, Nati. Entonces, Paul, espérame, antes de que pasemos a la somatostatina. Si el glucagón es un corrector de la hipoglicemia, o sea, en una hipoglicemia el glucagón se va a elevar, ¿no? Entonces, es una hormona que con la insulina. Similar, contrarreguladora. Es un contrarregulador, Doc. Acuérdense que hace ratito en un cuadrito que puso Paul mencionó varias hormonas, entre esas la hormona de crecimiento, mencionó el glucagón, mencionó algunas otras hormonas que son hormonas contrarreguladoras a la insulina, ¿de acuerdo? Siempre van a hacer un efecto contrario y que van a ser bastante importante cuando veamos el tema de hipoglicemia. Entonces, no se les olvide, porque esas hormonas son las que van a sacar al cuerpo de la hipoglicemia, a menos que no sea suficiente su producción. Entonces, no se olviden del glucagón y de las otras hormonas que ya les mencionó Paul, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una hormona contrarreguladora a la insulina, hace el efecto contrario a la insulina, mientras que aquella su efecto principal es en la hiperglucemia para tratar de bajar la glucosa, al contrario, está en la hipoglicemia, va a tratar de elevar la glucosa para sacar al cuerpo de la hipoglucemia, ¿de acuerdo? Sí. Listo, vamos. Siguiente. Y bueno, por último, la somatostatina. Esta igual va a ser una hormona producida por las células delta de los islotes pancreáticos de Langerhans, y va a ser una molécula de un polipeptídica de 14 aminoácidos. Esta también va a tener una semivida corta de 3 minutos. Y esta básicamente, su acción principal va a ser la de inhibir la secreción tanto de glucagón como de insulina. Y va a ser estimulada por diferentes factores. El primero va a ser el aumento de la glicemia, el aumento de los aminoácidos, el aumento de los ácidos grasos y el aumento de las hormonas gastrointestinales. Siguiente, Nati. Entonces, posee 3 efectos inhibidores principales. Y el primero y más importante que ya les mencioné, pues es la inhibición de la insulina y del glucagón. El segundo efecto va a ser la reducción de la motilidad del estómago, del duodeno y de la vesícula biliar. Y su tercer efecto inhibitorio va a ser la disminución tanto de la secreción como de la absorción por parte del tubo digestivo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas acciones que provoca la somatostatina, se considera que esta hormona va a ser la encargada de ampliar
el periodo durante el cual se van a asimilar los nutrientes hacia la sangre. Es decir, que básicamente va a evitar la utilización rápida de todos los nutrientes que pueden estar circulando, lo que provoca a su vez un aumento de la biodisponibilidad de los mismos. Y siguiente, y ya, Doc, eso era todo. Perfecto. Muy buena exposición, la verdad sabían muy bien su tema. Excelente presentación, no había muchísimas letras, sino sí muchísimos dibujos, sobre todo en la parte de anatomía, que el páncreas, como ya vieron, es el órgano, la glándula que más relaciones anatómicas tiene, porque tiene la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola, anterior, posterior, lateral. Entonces, es una glándula bastante complicada, un órgano bastante complicado anatómicamente. Entonces, muy bien, chicos, se sabían muy bien su tema. Me gustó su presentación y, bueno, espero que esta sea el inicio de muy buenas presentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, felicidades, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no, Doc. Bueno. Entonces, Doc, chicos, nos disculpe. veríamos el día miércoles para ver, perdón, Erika, Sí, Doc. dime, Erika. Para hacerle una pregunta. No sé si le podemos mandar Dime. la expo nuestra, que ya nos toca la próxima semana, de lo que es suprarrenal, para que nos revise Claro, y llámelo. que el miércoles nos diga si falta algo o eso, para enviarle hoy. Claro que sí, mándemela y el viernes igual como pasó con Paul, se quedan al final para que veamos qué es lo que hace falta o qué es lo que sobra o qué es lo que falta, ¿de acuerdo? Listo, Doc, muchas gracias. Entonces, chicos, nos veríamos el día miércoles para ver exploración física en el paciente diabético y bueno, el día lunes que nos toca la presentación de suprarrenal, ¿de acuerdo? De Entonces, acuerdo, nos Doc. vemos el día miércoles, chicos. Listo. Doc, Cuídense y una pónganse. preguntita. Dime, Paul. ¿Hay alguna bibliografía que nos pueda recomendar para leer para la clase del miércoles? Sí, ya te mando ahorita 2 nombres de manuales de exploración física en el paciente diabético. Listo, Doc, muchísimas gracias. Entonces, chicos, nos veríamos el día miércoles. Pónganse a estudiar y porque ya nos faltan pocas glándulas, ¿de acuerdo? Para ahora sí ya empezar a patologías, pero como ya vieron, hay que darle un repaso a la fisiología y muchas veces a la embriología, que va a ser clave para ciertas patologías, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, nos vemos el día miércoles a las 6. De acuerdo, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego, Gracias, Doc. chicos. Hasta el miércoles. Bye, chicos. Bye, hasta el Hasta miércoles. luego. Bye.